Hola. Para empezar, ¿quieres decirnos tu nombre? ¿Dónde estás? A lo mejor Bueno, cómo te encuentras ahorita. bien, yo me llamo Hermas Rec, yo estoy en Uruguay, vivo en una ciudad del interior de Uruguay, a 400 kilómetros de Montevideo, que se llama Paysandú, y hoy me encuentro en mi casa con mi estufa prendida, porque aquí estamos en invierno prácticamente, un día lluvioso, un poco de frío, y aprovechando a trabajar en realidad, a ponerme al día con un montón de cosas que me habían quedado pendientes. Muy bien, pues entre ellos está, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Pues la primera pregunta que tenemos es ya más a detalle. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano con pasiones, intereses, valores y todo eso? Bueno, todavía lo estoy averiguando, ¿no? Lo que he sabido de mí hasta ahora, primero que soy alguien en construcción todavía, y que a lo largo de todos estos años he pasado por algunos avatares personales que me han llevado a situaciones dolorosas, que me han llevado a aprendizajes importantes, pero algo que continúa hace muchos años tiene que ver con la pasión con mi trabajo y con esto a lo cual me dedico, que es el acompañamiento a personas que consumen drogas, desde distintas tareas, ¿no? Desde la tarea asistencial, desde el asesoramiento a equipos, pero además esta pasión que tiene que ver con la docencia, con dictar cursos. También soy papá de 2 hijos, un adolescente que ya está haciendo su camino, lo cual me genera algún dolor de vez en cuando, que se llama Tiago, y todavía una princesa de 12 años, a la cual aprovecho bastante, que se llama Sasha. Y bueno, y en este momento de mi vida en particular, estos son mis ocupaciones, mis pasiones, y a eso me estoy dedicando. Muy bien. Y pues como ser humano relacional que somos todos, te preguntaría ¿qué otra persona, o sea, quién ha sido el mayor o la mayor influencia en tu vida sobre quién eres? He tenido varias influencias, ¿no? Y en primer lugar, personas de mi familia, que el haber nacido en un hogar de padres que trabajaban muchas horas, si bien ellos por supuesto que han tenido su influencia y he trabajado mucho ese vínculo en terapia y en otros espacios, he tenido influencias como puede ser mi tío, que ha sido una persona importante en mi vida, abuelos, y después de grande las influencias han sido maestros. Maestros que me he encontrado en algún trabajo, maestros que me he encontrado durante mi formación como terapeuta gestáltico, y maestros que me he encontrado a la vuelta de la esquina en cualquier momento de mi vida. Me cuesta identificar uno como la principal influencia, pero todos por supuesto han dejado su marca y me han acompañado en distintos momentos del camino. Pues otra pregunta sería, ¿cuál evento o circunstancia dirías que ha dado forma a tu ser, a tu persona? Una de las principales circunstancias, que además en el libro que escribí el año pasado lo relato porque fue una forma de reconectar con esa parte de mi vida, ha sido haber nacido en un boliche. Aquí en Uruguay le llamamos boliches, es un término que para mí implica mucho cariño, a bares, no era un restaurante, pero sí un bar. Mi papá era bolichero, y yo prácticamente pasé toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia ahí. Y hace pocos años pude darme cuenta que eso tuvo una especial importancia en mi elección vocacional, de dedicarme a ser psicólogo, de dedicarme a escuchar personas, de dedicarme sobre todo a recibir historias de la gente
las cuales sí han sido una parte fundamental en mi formación y mi desarrollo. Eso ha sido importante, y después, bueno, algunas otras situaciones en mi vida, pero hoy identifico que no sería quien soy si no hubiera nacido en un boliche, en realidad. Interesante. Aquí en México eso significa un lugar en donde tiran una bola por... Claro, ya lo sé, lo sé, lo sé. Pero sí. Sí, mi padre tuvo una cervecería, para ser más precisos, pero una cervecería que en una parte del día funcionaba con un ambiente muy familiar, y que iba la gente a tomar su cerveza, a comer su pizza, pero a la noche se transformaba en un boliche con lo que aquí decimos de parroquianos, esas personas que iban todas las noches por una copa, por una conversación amable, y una frase que me gusta mucho es que en los boliches se escuchan las mayores mentiras y las mayores verdades. Y en ese ambiente me crié y fue bien importante en mi vida. Ok. ¿Y cómo fue que llegaste tú a la terapia Gestalt? Como todas las cosas importantes, parece que fue de casualidad, pero no lo fue. Yo vivía en una residencia universitaria en Montevideo cuando empecé mi carrera. En realidad yo empecé la carrera de medicina, y al poco tiempo me di cuenta que no era mi vocación, y decidí estudiar psicología. Y recuerdo claramente un sábado a la noche llegar a la residencia estando muy malhumorado, muy molesto, estas cuestiones del corazón en una edad donde parece que eso es todo, entonces venía como muy mal, y llego, y la secretaria del lugar donde yo vivía le comento, y me dice, bueno, ¿por qué no vas a escuchar unos psicólogos que están ahí en la sala de actos hablando? Y bueno, me fui, y el psicólogo que estaba hablando era Alejandro Spachenberg, uno de los principales referentes en Uruguay en la terapia Gestalt. Y me pasó esto que con los años también me han comentado alumnos que les han pasado con mis charlas, ¿no? Esta sensación de que te está hablando a ti, de que parece que armó todo para explicarte lo que te está pasando y poder acompañarte en ese momento difícil. Ese fue mi primer encuentro con la terapia Gestalt. También en uno de mis primeros acercamientos al trabajo con adictos, uno de los referentes principales en Uruguay, también es terapeuta gestáltico, entonces luego hablé con él, le pedí algún libro prestado, y al poco tiempo comencé mi formación, bueno, que me está llevando hasta el día de hoy, en realidad todavía no ha terminado, pero mi encuentro fue así. Parecía que era de casualidad, pero no lo fue. Okay. Y actualmente, ¿qué dirías que es tu enamoramiento o tu predilección dentro de la Gestalt? ¿Hay alguna teoría favorita, un elemento, algún aspecto que te encanta en particular? Por un lado, me gustan mucho cuestiones fundamentales de la terapia Gestalt, y en especial algunos conceptos de toda esta rama Zen que abrazó la Gestalt en sus orígenes, y que, bueno, en este momento algunos de esos conceptos me están resultando interesantes. Pero lo que principalmente me tiene atrapado ya desde hace muchos años es la búsqueda de una forma gestáltica de acompañar a personas que tienen problemas con las drogas, que en principio fue un gran desafío, porque en el país que yo estaba, que estoy todavía, y en el momento en que comencé a buscar esas referencias no las encontraba, y fue toda una búsqueda tanto en Europa como en América Latina, y viajar a Europa, encontrarme con gestálticos que estaban trabajando en esa temática, y hasta el día de hoy, escribiendo ya un segundo libro, me resulta apasionante el ir encontrando como pequeñas semillas
que me van permitiendo armar y proponer una forma de trabajo con estas personas. Pero a la misma vez esta maravilla de, al estar trabajando en un dispositivo de tratamiento, poder enseguida ponerlo en práctica. Por ejemplo, la técnica de silla vacía o silla caliente, desde hace un tiempo la estoy usando específicamente con personas que consumen drogas y me está pareciendo una riqueza maravillosa y me da ganas además de mejorar esa técnica en mí, y por eso estoy siempre en la búsqueda de posibilidades formativas. Ok. ¿Y cómo dirías tú que el estarte involucrando y metiendo tanto con la teoría como la práctica de la Gestalt te ha cambiado como persona o te ha afectado? Absolutamente. Yo estoy convencido que no se puede ser gestáltico si no ser gestaltista, en el sentido de que cuando nos vamos acercando a la Gestalt como teoría, ese acercamiento en algún momento exige que la Gestalt entre en mi vida. Y así lo sentí. Si bien he tenido a lo largo de más de 20 años de profesión, acercamiento a otras corrientes, yo siento que la Gestalt es inacabable y que además me ha exigido una forma de vida gestáltica, que no es sencilla, y seguramente tú lo sabes muy bien, porque exige niveles de conciencia que a veces son molestos. En muchas situaciones yo diría, me encantaría no darme cuenta de esto. Me encantaría ser como hace otra gente que anda por el mundo con un nivel de inconsciencia que parece mucho más cómodo y sin consecuencia. A la misma vez una voz dentro mío me dice, no, nunca sin consecuencias, y vuelvo a enamorarme de la poca o mediana capacidad que la Gestalt a lo largo de estos años me ha ofrecido de poder vivir una vida lo más coherente posible, lo más despierto posible, y básicamente con un profundo contacto conmigo y con la gente que me rodea. Y esta pregunta es un poco curiosa, porque para algunas personas, dependiendo de contextos y edades y culturas, les es más o menos relevante, ¿no? Y es un poco extraño preguntárselo a alguien que no conozco bien y que tampoco conozco muy bien las sutilezas de la cultura uruguaya, ¿no? Entonces, la pregunta es que tú, ¿cómo te vives dentro de tu género o cómo vives tu masculinidad? Y si ha tenido algo que ver la Gestalt con eso. También ha sido un proceso, ¿verdad?, a lo largo de muchos años. La Gestalt sí ha tenido que ver en esta búsqueda de una manera de ser hombre que me permita ser la persona que elijo ser, partiendo de la base también que quienes abrazamos la profesión de la psicología, tenemos que tener claro que la psicología es mujer. Mi opinión personal es que para ser psicólogo hay que desarrollar habilidades y capacidades que desde esta cuestión de los géneros responde mucho más al género femenino. La capacidad de escucha, la capacidad de empatía, la capacidad de vibrar y de conectar con el cuerpo, que a los hombres no nos han sido enseñados, y es más, nos han enseñado que eso no es de hombres. No es de hombres sentir, no es de hombres vibrar, no es de hombre que la piel se erice por cosas de la vida, no es de hombre hablar de emociones, no es de hombre mirar con ternura. Y en una sociedad como en el Río de la Plata en general, yo no conozco algo de México, pero no en profundidad, por supuesto. En esta sociedad, en mí ha sido la búsqueda de un equilibrio en el cual, bueno, poder explorar y permitirme esas
capacidades y habilidades femeninas profundamente conectado con mi ser hombre. Y también hemos tenido con un querido colega de Montevideo una experiencia maravillosa que han sido grupos de hombres donde precisamente desde el enfoque gestáltico, con herramientas gestálticas, hemos explorado nuevas formas de ejercer nuestra masculinidad. Y hablas de colegas y hablas de muchos maestros, y también te pregunto que para algunas personas no existe, es un unicornio, es un mito, pero ¿tú te sientes parte de una comunidad, como dirían allá, gestalt o gestáltica? O... Absolutamente. Es más que una comunidad, yo me siento en familia. Y ojo que no soy de usar esto de manera de cliché y gratuitamente. Sí. Te puedo decir que en otros aspectos de mi vida no me siento en familia, pero con mis colegas gestálticos aquí en Uruguay, realmente la sensación es esa. Porque además en una familia no siempre nos llevamos bien, en una familia no siempre hay armonía, pero también a lo largo de la construcción de la Asociación Gestáltica del Uruguay, de la cual además soy orgullosamente miembro fundador y me siento parte de, y recuerdo muy bien cuándo se empezó a gestar esta idea. En todos estos años realmente hemos logrado consolidar entre un montón de colegas realmente una familia. La Asociación Gestáltica del Uruguay es una institución muy querida para los colegas aquí en Uruguay, una institución que ha sabido durante muchos años mantener un perfil propio y no entrar en controversias, ni en competencias, ni en conflictos con nadie, y que ha logrado cosas maravillosas, y una de ellas es el maravilloso congreso que nadie se olvida, y sabés que viajo por todo el mundo, y todos tienen un recuerdo muy cariñoso a lo que fue ese congreso en el 2011, y nuestro próximo congreso del próximo año, que bueno, que por esta circunstancia del COVID, hace pocos días tendríamos que haberlo celebrado, pero fue cambiado para mayo del 2021, y que bueno, estamos reuniéndonos con mucha frecuencia, tal vez por mis tiempos no tanto como a mí me gustaría acompañarlos, pero ellos saben que yo estoy aún en ausencia, y formo parte además de la casa, soy uno de los codirectores del Departamento de Vínculos Adictivos de la asociación. Entonces, claro que me siento en familia, y es un placer pertenecer a una familia así. ¿Cuál dirías que dentro de este camino y esto que al parecer todo fluyó muy bien, aunque dices que hay diferencias, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de tus retos más grandes dentro del campo de la Gestalt? Mi reto más grande, se me vienen dos ahora, ¿no? Han tenido que ver con hacer cosas nuevas en ambientes donde no había nada anterior de eso, no había antecedentes, ¿no? El primer reto muy grande fue cuando me vine a vivir a mi ciudad natal, a Paysandú, y formé un centro de Gestalt, donde en Paysandú nadie sabía lo que era la Gestalt, por ejemplo. Y recuerdo con mucho cariño tener que armarme una especie de speech, un discursito, para clara y fácilmente explicarle a alguien que no tenía ni idea de lo que era la Gestalt, de qué se trataba. Recuerdo dar con muchos nervios y mucha ansiedad mis primeras charlas aquí, proponer los primeros cursos, que venía muy poquita gente, y después con los años se iba acercando más gente. Y después identifico una sensación similar cuando empecé a proponer esta forma gestáltica de trabajar con personas que consumen drogas en Uruguay, que estaba en un momento sumamente fermental, por lo que era la discusión de la ley de regulación del cannabis aquí en Uruguay. La discusión se dio a partir del 2005, 2006, se empezó a hablar de esto, y en diciembre del 2014 se promulgó una ley. Entonces, en todos esos años, donde además yo empecé como a querer proponer una forma diferente de mirar las drogas
y las personas que consumen, empecé a sentir los mismos nervios que esas primeras charlas de Gestalt en Paysandú. Y me doy cuenta que es algo que me gusta mucho y que tal vez voy a seguir buscando esos nervios con alguna otra temática. Y una pregunta, no tanto de paréntesis, sino cuando tú hablas de consumo de sustancias, o sea, está como el mapa mundial de las drogas. ¿Y a qué te refieres tú? ¿Con qué poblaciones trabajas? Porque si eso lo digo en Vancouver, por ejemplo, o sea, son casi todos opioides y todo lo demás. ¿Cuál es la situación en Uruguay para tus clientes? Primero, todos somos consumidores de drogas legales o ilegales. Esa es la primera claridad de donde Sí, ahorita voy está por bueno mi café, posicionarse. pero... ¿Cómo, perdón? Ahorita voy por mi café, definitivamente, pero... Yo estoy consumiendo en este mismo momento el Sí. mate, que es una bebida típica del Río de la Plata, viene de Paraguay, pero bueno, lo hemos adoptado y con este frío y en este rato está bueno tomar un matecito. Básicamente, mi práctica tiene que ver, por un lado, con adolescentes y adultos. Aquí en Uruguay tenemos un serio problema con el consumo de alcohol. Es la droga más consumida que tenemos aquí, pero además, una de las características que ha tenido esta situación de confinamiento, de encierro, es un aumento drástico en el consumo de alcohol y psicofármacos. En mi trabajo como terapeuta, por un lado, en mi consultorio, donde no solo trabajo con personas con problemas con droga, te diría que es donde menos trabajo con personas con problemas con droga, pero además yo coordino un equipo multidisciplinario en un centro de salud ya desde hace 10 años, donde recibimos jóvenes, adultos y muchas familias que vienen buscando orientación a ver de cómo poder resolver los problemas que ellos sienten que tienen con alguno de sus integrantes por su consumo de droga. Ok. Sí, preguntaba más bien por el perfil de consumo, si son de cristal y cocaína o opioides, o qué es lo que pasa ahí en Uruguay. En general, el mayor consumo que tenemos aquí es alcohol. Tenemos un consumo importante de marihuana, pero donde no se registran mayores problemas en el consumo. Sí aparece una alarma familiar muchas veces cuando hay jóvenes con consumo de marihuana. Y además tenemos un consumo de cocaína que afecta a adultos, muchas veces con una clase de un estrato social medio alto. Nuestra droga de alarma, como puede ser el cristal en México, aquí en Uruguay es la pasta base, pero los datos hablan de que tenemos un consumo muy bajo en realidad, pero es un consumo que tiene una alta percepción de riesgo y una alta alarma social. Okay. Sí, nada más estaba curiosa porque sí, luego cada quien completa el panorama de, sí, trabaja con adictos, pero tus adictos o tus pacientes con consumo no se parecen para nada a los que llegarían a un centro aquí en mi ciudad o en otros, ¿no? Bueno, acá tenemos otros dispositivos de tratamiento, pero en general te diría que no es muy diferente a la población en la que yo trabajo, ¿verdad? Estoy Los pensando... mecanismos y los procesos, pues muy fundamentales ahí están, sin embargo. Sí. Absolutamente. Ok. Pues otra pregunta, que es como el otro lado de uno que ya te realicé, que sería, ¿cuál ha sido uno de tus momentos más cumbres, de mayor realización, de plenitud, por así decirlo, o como persona o dentro de la que están? Como persona, para mí, por ejemplo, el momento donde por primera vez fui papá fue un momento importante. En realidad el valor y la importancia se lo di después. Mi ser papá fue como, si bien ya sabíamos que íbamos a ser papás y todo eso,
yo siento que me agarró como sorprendido y con el tiempo me fui acomodando un poco a ese rol, pero eso lo recuerdo sí como un momento importante. Y profesionalmente, un momento importante para mí fue cuando se lanzó mi libro. Eso yo Un siento que... nacimiento, ¿no? Sí, sabés que muchas personas me decían, esto es como tener un hijo, ¿no? Y yo chequeaba en mí y no tenía esa sensación, ¿sabés? Pero sí tenía la misma sensación que tuve el día que mi hijo mayor empezó a salir con sus amigos a la noche. Esta sensación de largarlo al mundo y quedarme con la duda de qué es lo que va a pasar. Por un lado, con miedo a que le pase algo, con miedo a que tome decisiones equivocadas, pero por otro lado, con la profunda confianza de que ya había hecho lo mejor posible. Y que si había algo para hablar o había algo para corregir, estoy hablando de los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Si había algo para aclarar, yo estaba disponible. Fue un momento difícil porque en mi libro yo planteo cosas que hasta el día de hoy son muy rechazadas por algunas personas, y yo entiendo que así lo sea. Muchas de mis conferencias, las personas se molestan. No he sufrido agresiones físicas todavía, pero sé que es parte de esto. Todavía guardas esperanzas de la No, posibilidad. no, espero que no es una esperanza, No. pero nunca se sabe. Sí, para mí ese fue un momento importante, y mirando hacia atrás, claro que hubieron otros momentos también, momentos claves que guardo con mucho cariño y que siento que han tenido que ver con mi realización profesional. Pues la última cosa que yo preguntaría sería que ahora qué piensas hacer, qué sigue, qué te gustaría hacer en tu carrera, en tu trabajo, o qué es lo que tú consideras que le espera a la Gestalt. Bueno, a ver. A la Gestalt le espera todavía un hermoso camino de crecimiento, de desarrollo, con una gran prueba que está teniendo en estos momentos. La Gestalt está haciendo, yo siento que se está poniendo a prueba la capacidad de ajuste creativo de la Gestalt, en una situación donde globalmente se nos ha inhibido de una de las maravillas de la Gestalt, que es el contacto físico. Algo que muchos gestálticos enarbolábamos como un diferencial y una capacidad terapéutica específica de la Gestalt, y que desde hace unos meses no está disponible para nosotros. Ahí muchos hemos tenido que hacer una profunda adaptación, primero que nada venciendo nuestros propios prejuicios, miedos, ignorancia. Yo era de las personas que me resistía a hacer trabajos así con la camarita previo a todo esto, y hoy me encuentro haciendo un montón de cosas online y sintiendo que, si bien no es lo mismo y lo sigo planteando con mucha claridad, es muy parecido. Es muy parecido. Y es una herramienta fantástica. Yo siento que la Gestalt tiene que adaptarse y a la misma vez no perder su esencia de cultivar este contacto, este encuentro cara a cara, energía a energía, pero por supuesto teniendo la capacidad de navegar con estos mares extraños en los cuales nos está tocando estar. Y en lo personal, no tengo grandes expectativas sobre mí en realidad. Lo cual es maravilloso, ¿sabes? Porque cuando no tenés grandes expectativas, todo te sorprende. Es como que todo viene de regalo.
te puedo contar, capaz que en este momento estoy adaptando varias de las propuestas formativas que hacíamos presenciales, las estoy adaptando online. Estoy recibiendo muchas propuestas para hacer cursos online a nivel del mundo. Estoy escribiendo un segundo libro. Y en lo personal, luego de una separación reciente, estoy reorganizando mi vida. O sea, tengo para entretenerme, te podés imaginar, Sí. tengo para ocupar el tiempo en realidad. Un poco de vacío fértil, pues, en este momento. También eso está siendo importante, ¿no? Permitirme, te hablaba hoy de un concepto del budismo zen en el cual estoy trabajando mucho, que es el Wu Wei, que precisamente significa no hacer. A veces me sale mejor, a veces no me sale mucho, pero estoy queriendo eso también, aprender a no hacer y que se pueda acercar a mí lo que necesito en mi vida. Muy bien. Suerte con eso. Gracias. Suena rico, la verdad. O sea, lo digo riéndome, pero porque suena rico. Después te cuento, ¿no? Sí, Confío en que sea así. Esto tiene que ver también con un intento de coherencia, porque sería exactamente lo que le diría a un paciente en mi situación. La cuestión es que tú sabes bien que los psicólogos somos pésimos pacientes, y bueno, hay que trabajar en eso también. claro, es mucho más fácil proyectar el consejo y la buena idea en el otro, ¿no? Absolutamente. Pero está bien. Muy bien, pues ¿hay algo más que tú quisieras agregar en este momento? No, darte las gracias, Heather, por este tiempo, por estas preguntas absolutamente sorpresivas, que me gustan porque me llevan a lugares de mí a los cuales habitualmente con esto del trabajo, de las actividades no frecuento, y gracias, porque la verdad preguntas preciosas, me gustó mucho. Bueno, pues muchas gracias. Me está resultando mucho más relajado que tratar de tener estas conversaciones que me quedan pendientes de congreso en congreso y taller en taller. Es así como el pasillo no da, ¿no? Los coffee breaks de 15 minutos entre la galletita, el café y las otras 5 personas, siempre me había quedado con ganas. Entonces, pues, Tal cual. muchas gracias. Muy buena iniciativa y de verdad gracias por la invitación porque es muy lindo poder compartir eso. Después voy a escuchar la nota que te hagan a ti, así te conozco un poco más a vos. Ah, sale, muy bien. Muchas gracias.